¿A qué vamos a llamar derrame pericárdico? Ya habíamos mencionado la otra vez que fisiológicamente nosotros tenemos una cavidad virtual. Tenemos cavidades virtuales múltiples, pero a nivel cardiológico tenemos una cavidad virtual que es la cavidad pericardica. Esta cavidad pericárdica que está constituida por un pericardio que tiene dos membranas, ¿no es cierto? Una parietal y una visceral, y que entre estas membranas hay un líquido seroso en pequeña cantidad, más o menos unos 25 a 50 ml aproximadamente, que permite pues que los movimientos de contracción y de relajación del corazón no signifique, primero, un daño a los órganos vecinos y segundo, no representa pues, un daño para el mismo cuerpo. ¿Ya? Entonces, esta cavidad es virtual, a pesar de que hay esta pequeña cantidad de volumen, es una cavidad virtual, así como lo es la cavidad pleural, así como lo es la cavidad peritoneal, son virtuales. ¿En qué momento se hacen reales? ¿En qué momento, al menos, la cavidad pericárdica se cambia de una cavidad virtual a una cavidad real? Cuando la cantidad de líquido que lubrica ambas capas, tanto parietal como visceral, aumenta su volumen. ¿Okay? Entonces, como nosotros hablamos de este fenómeno, estamos hablando de un derrame, el cual puede tener múltiples causas. Antes que nada, debemos recordar fisiológicamente cuáles son los conceptos de derrame pericárdico. Veamos. Ya sabemos que el volumen máximo que podemos tener normalmente en la cavidad, desde el punto de vista fisiológico no normal, es 50 ml. De acá para más, ya hablamos de derrame pericárdico. Este derrame pericárdico tiene dos formas de presentarse. O se presenta de una forma aguda, o se presenta de una forma crónica o larvada, ¿cierto? Cuando se presenta de una forma aguda, cuando este derrame pericárdico se manifiesta rápidamente, el compromiso sistémico se va a dar con volúmenes menores. Yo, cuando tengo en mi paciente un derrame pericárdico agudo, puedo encontrar incluso signos de falla cardíaca, que ya es lo último, lo catastrófico en un derrame pericárdico. Puedo encontrar signos de falla cardíaca con volúmenes de 125, 150 hasta 260, dependiendo de la bibliografía. ¿Ok? Es un volumen pequeño. Porque cuando el derrame pericárdico es crónico, o sea, se presenta de forma larvada en el tiempo, podemos encontrar recién signos de falla cardíaca cuando el paciente presenta 1.5, 1.8 hasta 2 litros de derrame pericárdico. Entonces, si más o menos se dan cuenta, la diferencia en volúmenes es importantísima. La diferencia es que en el cuadro agudo, el paciente no tiene tiempo para compensar esa presión que hace el líquido sobre el corazón, cosa que sí tiene el paciente que tiene derrame pericárdico crónico, porque en el tiempo la producción de líquido es tan lenta que poco a poco el corazón se va adaptando a esa limitación en su capacidad de diástole que le da este importante volumen. Entonces, ¿cuáles son las causas que yo puedo encontrar en el derrame pericárdico? Estas son las más importantes, pero definitivamente las que son más frecuentes y las que complican más al paciente son las infecciosas y las neoplásicas, son las más frecuentes. Después de eso ya pueden venir las traumáticas, las autoinmunes incluso, ¿no? Pero las infecciosas y las neoplásicas son las que más frecuentemente comprometen a esos pacientes. Hay que tomar bastante en cuenta esto, que si bien para lo que es literatura americana los virus son estadísticamente los más frecuentes, para nosotros en Perú, al menos en Latinoamérica, por razón endémica, la TB es uno de los primeros elementos causales infecciosos para tener o para padecer un derrame pericárdico. Las neoplasias de dos presentaciones, de problemas cardíacos, traumáticos también, incluso dependiendo mucho de la arquitectura que tenga la pared torácica en el paciente. Qué sé yo, se han dado casos en los cuales, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que practican deportes de contacto, ya sea, por ejemplo, fútbol americano, ya sea el
que un golpe con una determinada intensidad y con una determinada dirección puede condicionar un derrame pericárdico agudo en el paciente. Entonces, se ha determinado eso. No solamente las heridas, bueno, la herida contusa es un término un poquito ambiguo. Las contusiones, en todo caso, podríamos decir. Una contusión dada con una intensidad determinada puede producir derrame pericárdico. Es además decirlo, si al paciente se le apuñala, o sea, el paciente por accidente tiene algún tipo de lesión penetrante o hecha con un arma blanca de repente, también como parte del proceso inflamatorio inicial se va a dar un derrame pericárdico. Y entre las autoinmunes, las coagulopatía son las más frecuentes dentro de las autoinmunes, y la particularidad con las patologías que son reumáticas, por ejemplo, el lupus y todo eso, es porque estas patologías tienen la particularidad de presentar policerositis. Cuando hagan semiología endocrina van a entender más o menos, reumatología van a entender más o menos esto. La policerositis se caracteriza porque estos pacientes presentan de por sí, no relacionado a un cuadro infeccioso, solamente al cuadro autoinmune, la presencia de acumulación de líquido en todas las cavidades virtuales. Puedo tener yo un paciente con lupus que tiene derrame pericárdico, que tiene derrame pleural, que tiene ascitis, que tiene edemas, y eso no está dado por una falla cardíaca, por una falla renal, que puede tener el paciente reumático. Fundamentalmente es parte de su manifestación como una enfermedad autoinmune y todas las demás. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Aunque de repente nos va a ayudar a reforzar el concepto. Lo mismo, ¿no es cierto? Lo que les comentaba, solamente que de repente en un listado un poco más resumido, las más importantes causas de lo que es derrame pericárdico, lo que es el tapo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Lo que les mencionaba hace un rato, ¿no es cierto? Depende de la velocidad en la cual se instaure este derrame. Si la velocidad va a ser lenta, va a haber volúmenes que van a ser tolerados inicialmente muy bien por el paciente y pueden llegar a ser incluso asintomáticos. El paciente no va a presentar ninguna molestia. El problema está cuando estos pacientes que tienen una evolución lenta llegan a un volumen importante, en el caso que son los 2000 ml. O también aquellos que presentan el derrame pericárdico agudo. Entonces, ¿qué es lo que puede encontrar como complicación? Disnea de esfuerzo en los pacientes. Puede encontrar astenia también, hipotensión por la dificultad que tiene este corazón para dilatarse o para relajarse y aceptar los volúmenes para su función de bomba. Ingurgitación yugular, porque se comporta como una estructura que no recibe el volumen del lecho vascular pulmonar y por ende aumentan las presiones intravasculares, y eso tiene un compromiso hemodinámico en el proceso, porque va a condicionar presencia de ingurgitación yugular, congestión hepática, etc. Y el curso paradójico, uso de curso. Entonces, esas son las características clínicas más importantes que yo tengo en un derrame pericárdico. En esta diapositiva lo que quiero rescatar fundamentalmente es la presentación clínica. ¿Ya? Cuando yo estoy frente a un derrame pericárdico, ¿ya?, y no hay signos de taponamiento, o sea, no hay signos de falla cardíaca, no hay compromiso sistémico, ¿ya?, puede encontrar el roce pericárdico. ¿Y qué es el roce? ¿Qué es el frote pericárdico? Es el hallazgo por el cual yo, al auscultar el pericardio, encuentro un frote, ¿ya?, encuentro un roce que se da. Pero este roce no es a nivel de las capas parietano-visceral del pericardio, sino se da por la presencia de tractos de fibrina en este líquido que se acumula, y ese hallazgo es el que produce, en cada movimiento de contracción y relajación del corazón, se produce la acumulación auditiva de un roce, y eso se le llama roce pericárdico. Pero cuando hay taponamiento, cuando hay falla de la bomba en sí, puede encontrar la actividad de Beck que les comentaba en la anterior clase, hipotensión,
aumento de la presión venosa y los ruidos cardíacos disminuidos en su intensidad. Puede encontrar taquicardia, pulso paradójico, inclusive también, y también otros signos de falla cardíaca como son el edema y la hepatomegalia. De los síntomas en cuanto al tamaño o al volumen que lo va a originar, la distribución que tiene con respecto a todo lo que es la cavidad pericárdica y su composición. ¿Okay? De esto, creo que ya nos entendemos lo que es el comienzo, nos entendemos lo que son los volúmenes, debemos entender la distribución que hacer una bolsa, hacer un saco que cubre al corazón, el derrame no siempre va a comprometer el total del saco, no siempre va a llenar el total del saco. Van a haber circunstancias en las cuales el derrame va a estar localizado. ¿Ya? Pero en cuanto a la composición es importante que ustedes diferencien lo que es un trasudado de un exudado. Un trasudado va a ser aquel líquido que yo encuentro en la pericárdica que esté netamente relacionado a alteración de las presiones o de los pulmones. Por ejemplo, paciente con hiperluminemia que tiene algún otro tipo de compromiso adicional, yo le voy a dar acá su pericardiocentesis, voy a evacuar el líquido pericárdico y su celularidad, voy a encontrar ausencia de leucocitos, no va a haber polímeros nucleares, etc. No va a dar nada que dé un cuadro inflamatorio. Netamente es un líquido relacionado a la extravasación. Pero cuando es exudado, el exudado sí tiene características inflamatorias. Cuando el líquido pericárdico que yo voy a tener en manos es compatible en su celularidad con un exudado, tengo que pensar si estoy acá en Perú al menos. Lo primero que tengo que pensar es en Perú. Luego de eso, recién vienen las conductas de riesgo del paciente. Si es un usuario de drogas endovenosas, recreativas, por ejemplo, tengo que pensar en algún tipo de virus, tal vez, ¿ya? O si no, si escapo a eso, ya tengo que pensar de repente en un compromiso neoplásico. Entonces es importante que ustedes sepan la diferencia entre un y el exudado. Tiene que ver específicamente con la alteración de la presión pulmonar. Y el exudado es netamente inflamatorio. ¿No? ¿Cómo es que se produce? Ya hemos mencionado lo fisiológico, la cantidad. Se empieza a dar un cuadro inflamatorio a nivel de las capas, tanto periférica y visceral, dada por una infección, etc. Que va a condicionar un aumento de volumen. Más o menos llega a unos 150 o 200 ml dependiendo del tipo de agente y dependiendo de la patología que lo esté condicionando. ¿Ya? Más allá de esto, cuando los volúmenes son excesivos, son mayores a esto, ya tengo que encontrar signos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque está aumentando la presión intrapericárdica. ¿Okay? Al aumentar la presión intrapericárdica, voy a limitar bastante en el paciente, en el corazón del paciente, los movimientos de diástole fundamentalmente. La sístole de repente no se vaya a comprometer, pero la diástole sí se va a comprometer. Entonces, si estos 150 o 200 ml se van a instalar de forma aguda o de forma rápida, estoy hablando de una pericarditis. Si se van a instalar de forma alarmada y tendrán hasta 2 litros, esto es una pericarditis crónica. Entonces, al final, lo que yo voy a encontrar es una alteración hemodinámica en el paciente que va a estar condicionado por una restricción que van a tener las cavidades a su capacidad de recibir volumen, o sea, a su diástole. Entonces, ese volumen que le va a permitir a las aurículas, a los ventrículos, recibir poca sangre, va a tener un compromiso hemodinámico del paciente, lo que es hipotensión, lo que es shock, va a disminuir la poscarga, va a haber hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la forma en la cual se da fisiológicamente lo que es el derrame pericárdico.
Como casi todas las patologías cardiológicas, nosotros tenemos formas de hacer diagnósticos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que utilizar, bueno, esto no tiene un orden específico, pero lo ideal, ante la presencia del cuadro clínico, tengo que arrancar siempre con una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Mandato, eso no puede faltar. Entonces, cuando yo voy a irme a la radiografía de tórax, ahorita vamos a ver las imágenes, voy a encontrar un aumento en la silueta cardíaca. Pero este aumento en la silueta cardíaca tengo que saber interpretarlo bien. Tengo que distinguir que ese aumento en la silueta cardíaca vaya a estar dado por la presencia de volumen de líquido a nivel de la cavidad pericárdica y separarlo de las cardiomegalia dilatadas que tienen una presentación radiográfica muy parecida. ¿Ya? Y en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar va a ser QRS de baja intensidad, menos de 15 milivoltios. Nosotros ya vamos a entender de acá unas clases que vamos a hacer que en el trazado de papel electrocardiográfico lo que tenemos en el eje de las X es tiempo y lo que tenemos en el eje de las Y es voltaje. Entonces, si yo estoy hablando de un QRS menor de 15 milivoltios, estoy hablando de compuestos QRS de baja polaridad. O sea, en el trazado son QRS chiquitos. QRS chiquitos. ¿No? Fundamentalmente, cuando nos presento, pues vamos a encontrar en las selecciones precordiales de los miembros, o sea, 1, 2 y 3. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Eso es lo que pasa, o eso es lo que se encuentra en una radiografía de tórax, cuando se tiene un derrame pericárdico. Debo entender, creo que la imagen es un poquito más clara en ese sentido. Lo que es músculo en sí tiene una forma de presentación, eso es una radiolucidez, porque es normal. Pero el líquido se nota alrededor, ¿no? Se puede casi delimitar hasta dónde llega el músculo y hasta dónde llega el saco pericárdico y el contenido del líquido, a ambos lados. Entonces, este es el hallazgo, esta es la característica que se tiene en la radiografía de tórax cuando evalúa un paciente con derrame pericárdico. Vamos a ver. Bueno, estos todos son precordiales. Y este es el hallazgo a nivel de tomografía. El corazoncito. Acá está. Nosotros cuando hacemos cortes tomográficos tenemos que hacer volar un poco la imaginación. Al paciente, para tener estos cortes, nosotros estamos en una perspectiva de verlo desde los pies hacia la cabeza. ¿Ya? Y como el paciente, el decúbito lo vamos a hacer mirando hacia arriba. Entonces es como que nos ubicamos al pie del paciente. Y ahí empiezan los cortes. Esto significa que esta es la cara anterior de tórax, la cara posterior, lado derecho y lado izquierdo. ¿Okay? Este es el corazoncito, que tiene sus 4 cavidades. Acá están las dos aurículas y los dos ventrículos. Este corazón está por la cantidad de volumen que se presenta alrededor, entrando a lo que es, si es que ya lo tiene instalado, un taponamiento cardíaco. Taponamiento. El término taponamiento hace referencia a un efecto, una situación en la cual nosotros tenemos la posibilidad de obstruir un flujo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente con epistaxis llega a nuestra emergencia y epistaxis. ¿Qué es lo que hacen los cirujanos? Taponar hasta evitar que haya flujo. Entonces, lo mismo pasa con el corazón. Este líquido pericárdico, en volúmenes tan importantes, lo que hace es oprimir tanto al pobre corazón que ya no le permite dilatarse lo suficiente como para aceptar un volumen para poder evitar. Entonces, ahí es donde comienzan los signos de falla cardíaca, que son catastróficos. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante que nosotros detectemos, ya sea clínica o imagenológicamente, esa presencia de líquido para poder actuar lo más pronto posible. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el derrame pericárdico? Nada, todo claro, ¿cierto? Vámonos a taponamiento, porque les acabo de mencionar.
El concepto de taponamiento es aquella situación patológica por la cual la función de bomba del corazón se ve muy comprometida y los volúmenes sistólicos se ven, la postcarga en todo caso, se ve demasiado comprometida. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo podemos ver desde el punto de vista imagenológico, ¿cómo se ve? Pues la compresión cardíaca, ¿no es cierto? O el taponamiento, que se da por la presencia de este líquido inflamatorio que va a hacer presión sobre el músculo cardíaco, sobre el corazón, que es un músculo hueco en realidad, y que al ser hueco, pues las cavidades fácilmente ceden a la presión de este líquido y se ve comprometida su función de bomba, primero en diástole y luego en sístole. Entonces, ¿cuáles son las principales causas del taponamiento? Aquí las tenemos. Bueno, las infrecuentes, porque están relacionadas a patologías un poco menos frecuentes, ¿no? Más raras. Pero las causas frecuentes, como digo yo, estas son guías que son recogidas de la Sociedad Española, de la Sociedad Europea, incluso lo que la American Heart toma en cuenta. Por eso es que las infecciosas están en un segundo plano. Pero si fuesen estudios hechos en Perú, deberíamos tomar en cuenta que los cuadros infecciosos, al menos TB, tienen que pasar a la primera opción. Entonces, los inflamatorios de pericarditis, lo que son infecciosas como TB, las iatrogénicas, ¿no es cierto? Los traumatismos y las neoplasias son las causas más frecuentes de taponamiento cardíaco. Y las poco frecuentes tienen que ver con procesos isquémicos, está relacionado a enfermedades autoinmunes, está relacionado a alteraciones estructurales congénitas, como por ejemplo la disección aórtica, ¿no es cierto? O el neumopericardio, que es netamente iatrogénico o postraumático. Muy bien. La clínica. Nosotros para un taponamiento cardíaco todavía vamos a encontrar hallazgos clínicos muy sugerentes del cuadro, casi diagnósticos, como es la triada de Beck. Entonces, clínicamente yo tengo que encontrar en el paciente hipotensión, ¿ya? Tengo que encontrar aumento a nivel de las presiones venosas y tengo que encontrar disminución en la intensidad de los ruidos cardíacos. Añadido eso, la inmovilización yugular ayuda en cuanto al diagnóstico. Vamos a presentar a un paciente que, por lo mismo que está hipotenso, por lo mismo que la postcarga está limitada, por lo mismo que hay una hipertensión pulmonar que dificulta mucho más el intercambio gaseoso, un paciente estuporoso e incluso a veces agitado. Extremidades frías y húmedas, obviamente porque la perfusión no es la adecuada. Y como un evento compensatorio, aquí necesita aquí. Entonces, estos son los problemas clínicos más importantes que tenemos en un paciente con taponamiento. La fisiopatología es solamente una consecuencia de otra y consecuencia de otra, y así. Primero, bueno, no digamos acumulación de sangre, hablemos de acumulación de cualquier tipo de líquido. Ya hemos dicho que puede ser de naturaleza de sudado o trasudado, o sangre al final. ¿Ya? Entonces, esta acumulación va a condicionar una disminución del volumen latido. ¿A qué se refiere el volumen latido? El volumen latido es todo aquel volumen de sangre que el ventrículo izquierdo es capaz, o el derecho también, son capaces de recibir y bombear. Entonces, como va a haber líquido que va a hacer presión externa, este volumen que va a contener los ventrículos, o cada uno de estos, va a estar disminuyendo paulatinamente. ¿Ya? Ahora, como está disminuyendo el volumen latido, ¿ya? Va a haber una transmisión de presión hacia las aurículas, en este caso habla de la derecha, porque tenemos que vencer esa resistencia. Como el ventrículo no está pudiéndose dilatar adecuadamente por la presión que ejerce el líquido externamente, la aurícula no entiende esa situación. La aurícula lo único que entiende es que tiene que vencer esa resistencia para poder inyectar todo su volumen hacia el ventrículo. Entonces hay un aumento compensatorio en la presión intraauricular. A consecuencia de este aumento de la presión, va a haber un aumento del llenado diastólico en el ventrículo derecho. Al haber complicaciones de esta naturaleza, van a haber alteraciones estructurales que también se van a dar a nivel del corazón. Nosotros entendemos al septo como la pared interventricular, lo que separa el derecho del izquierdo. Lo normal es que el ventrículo izquierdo, que acepta más volúmenes, que trabaja con más presión, tenga un poco orientado el septo hacia el lado derecho.
Porque el ventrículo derecho solamente envía sangre hacia el lecho vascular pulmonar, no tiene mucha presión que ejercer. En cambio, cuando se da esta alteración, el septo de lo que normal o fisiológicamente está un poco orientado hacia el lado derecho, empieza a alterar esta desviación y se orienta hacia el lado izquierdo, comprometiendo la capacidad de aceptar volumen al ventrículo izquierdo. Por ende, se da una disminución de llenado a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Qué condiciona esto? Lo inmediato, gasto cardíaco. Si baja el gasto cardíaco, voy a presentar hipotensión en el paciente, o el paciente va a presentar hipotensión. Un estado ansiológico sistémico a raíz de esto, e incluso podemos llegar ya en estadios finales, en estadios catastróficos, a lo que es la isquemia miocárdica. Esto es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico, en lo que es el taponamiento cardíaco. Muy bien. Entonces, el diagnóstico, ya sabemos que podemos hacerlo desde el punto de vista imagenológico, podemos hacerlo con EKG, ecocardios, etc. Siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta la evolución en el tiempo. Por eso que un paciente que presenta esta patología tiene que ser evaluado periódicamente con imágenes. Esta es una imagen cuando el derrame pericárdico todavía no está en estadio de taponamiento. Hay un derrame pericárdico que se ha evidenciado, se ha podido observar de repente acá un volumen, tomando en cuenta que el paciente no tenga alteraciones en la silueta cardíaca o en el músculo cardíaco en sí, y que esto sea producto de la presencia de líquido en el saco pericárdico, podemos hablar de unos 500, 800 cc aproximadamente en esta imagen, ¿ya? Lo cual, de repente, porque se ha estado instalando de forma larvada en el paciente, no ha presentado mayor compromiso hemodinámico. A comparación de esta, en la que nosotros ya vemos una silueta cardíaca muy, muy comprometida, ¿ya? Es imposible que el corazón, con miocardiopatía dilatada, tenga esta forma casi esférica. Algunos mencionan que el saco pericárdico, por un volumen tan importante, algunas veces llega a tener la forma de una matraz de Erlenmeyer. Ustedes ya han hecho el laboratorio clínico, ¿no es cierto? Entonces, las matrazas de Erlenmeyer tienen más o menos esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando tengo esto, es porque mi paciente ya tiene compromiso hemodinámico. Acá ya debe estar en taponamiento. ¿Y por qué yo puedo sacar la conclusión de que ya estamos con un compromiso hemodinámico importante? Porque está invadido. Hay un catéter, que puede ser un catéter venoso central, o puede ser algún otro tipo de dispositivo que sea intracardíaco y que de repente me permita evidenciar o llegar al saco pericárdico para llegar a drenarlo, para tomar muestras, o simplemente un sitio de drenaje permanente, etcétera, etcétera. Pero esta es la evolución radiológica que se tiene en estos pacientes. Acá está. Esto es un ejemplo de taponamiento cardíaco, pero también podemos tomar en cuenta un poco lo que es el derrame pericárdico, que fue lo anterior que hemos visto, en lo cual habíamos mencionado que en las derivaciones de los miembros 1, 2 y 3, nosotros encontramos complejos QRS que son pequeños en cuanto al voltaje, ¿no es cierto? Acá se ven, son pequeñitos, son pequeñitos. Lo mismo se ve pues en un taponamiento cardíaco, obviamente con mayor razón, porque la presión que ejerce ese líquido hacia el corazón hace que no haya una buena intensidad o no haya una buena fuerza contráctil, primero. Y segundo, lo que le mencionaba, cuando nosotros colocamos los electrodos para realizar el electrocardiograma, lo que hacemos es estudiar cómo es el impulso eléctrico en el miocardio, pero eso es normalmente atravesando piel, tejido celular, tracto óseo, fascias, algunas capas musculares y corazón. Pero en el caso de estos pacientes, añadido a esas estructuras que les acabo de mencionar, se encuentra la gran cantidad de líquido acumulado en el precordio, que obviamente va a disminuir la capacidad de transmitir hasta el electrodo la función eléctrica del corazón. Es por eso que los complejos QRS se hacen pequeños o de baja intensidad. Entonces, eso es lo que tenemos como terapia, tanto en el derrame pericárdico como en el taponamiento. Ese es un ecocardio, ¿no es cierto?
en la cual tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Podemos darnos cuenta también la aurícula derecha acá. Podemos darnos cuenta que hay una suerte de compresión. Todo esto de acá afuera, esta parte negra, es el derrame perinatal. Entonces, este líquido está haciendo presión en las cavidades del corazón. Este líquido lo que está haciendo es impedir que esta aurícula derecha, que esos ventrículos puedan dilatarse y aceptar su volumen. Están totalmente colapsados. Y cuando el derrame es mucho más importante, hay mucho mayor compromiso. El ventrículo derecho está prácticamente perdido. El ventrículo izquierdo va en ese camino y la aurícula derecha también está muy disminuida a comparación de la aurícula izquierda en cuanto a sus dimensiones. Y el derrame pericárdico también es muy importante. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que evaluar desde el punto de vista cardiográfico al paciente en el cual sospechamos de alteraciones relacionadas al comportamiento cardíaco. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado más o menos claro? Vamos a tener buenos horarios entonces a la siguiente clase. ¿Sí? ¿Seguros? Vale. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos quedado, yo sé que el examen es el que tengo. Lo único que hay que terminar es el aula y listo.